Buenas, Shalom. Hoy voy a hablar del estudio de Pesach. Aún seguimos en la fiesta de pan sin levadura em, y estudiando sobre el Pesach, sobre la Pascua, encontré unos versos citados en la Biblia, en la Escritura, que hablan de ello. Aparte de también tener, bueno, en Éxodo y Levítico las citas, las convocatorias de la fiesta. Encontré en Éxodo Número, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Corintio, Hebreo, bueno. Y para empezar, encontré que en Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua, el Pesaj de Yahweh. Bueno, el mandamiento de esta convocatoria es que no haya levadura en las casas ni en nosotros por 7 días. En el término Pesach, Pascua, también se utiliza para poder hablar de los panes y levadura. Ya sabemos que en el mes de Aviv, en el mes entre marzo y abril del calendario gregoriano, es el Pesach o Pascua. Este mes fue el que el creador, el Elohim, Yahweh, Elohim, denominó como primero, diciendo, os será a principio de los meses, para vosotros, será el primero de los meses del año. Y también dice en el capítulo 2 en el versículo 2 del capítulo 12 de Éxodo, que ese sería el principio de los meses. Dice, en el día 14 de ese mes, de tarde a tarde, era y es el Pesaj, la Pascua del día 14, decimocuarto, 14, hasta el 21, que es y era el fin de los panes. Hacemos panes y levadura. Y el séptimo día será una santa convocatoria, por lo que la fiesta dura unos 8 días. Bueno, la levadura representa el pecado. Pecado es transgresión de la ley. La ley se denomina ley, lo que tenemos por una obligación, lo que tenemos por una un juicio, no ley, juicio, no. La verdadera palabra es Torah, que significa instrucción, y viene de la raíz hebrea yará, que significa colocar, apuntar y señalar. De hecho, la imagen más específica para describirlo sería un arquero que centra su flecha para dar en el blanco, porque eso es lo que desea nuestro creador, nuestro Abba, que demos en ese blanco, que acertemos, que hagamos lo correcto. Y sin embargo, por lo contrario, la palabra pecado es la palabra hebrea hatá, que significa errar, desviarnos de la meta, no cumplir nuestro propósito. Esto es interesante porque ya se nos explica que el pecado, mm, hatá, por definición de la Biblia, es infringir la ley, la Torá, yará, y lo podemos leer en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, de la ley. La ley es traducida, eh, o sea, es de la palabra Torá. La palabra correcta sería Torá, que significa instrucción, que significa enseñanza, dirección del Creador. De hecho, la palabra ley es una palabra inexacta porque, mm, de hecho, Salmo 19:7 nos dice que su Torá, la Torá del Creador es perfecta, que convierte el alma y que el testimonio del Creador es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que, pues eso, la levadura representa el pecado, representa pues esa falta y esa caída. Y la sangre significa pues un sacrificio, significa vida y alma. No se come levadura ni se tiene en la casa como mandamiento, pero esto representa que hay que limpiar nuestro corazón de la levadura, es decir, limpiarnos del pecado, de la transgresión, de la desobediencia, de eh, ese retiro, ese apartarse de Elohim y que hagamos ese teshuvah, ese regreso al Abba en obediencia al Padre. También mantenernos vestidos, lo que representa la palabra es que básicamente nos mantengamos vestidos, nos mantengamos preparados, con ceñidos de la verdad, de la Torah, de la palabra, de la instrucción,
con el corazón dispuesto, bien preparado y limpio según nos indican sus mandamientos. Como se dijo en Números 9, del verso 3 al 5, el 14º, 14, entre las dos tardes se celebraría el Pesaj, Pascua. También, si vamos a Mateo 26, 19, habla de esta fiesta de Pesaj. Pero lo que me llama la atención es esto. Dice, acercándose el día de Pesaj, Pascua, el día de la fiesta, le preguntaron los discípulos a dónde quieres que preparemos, dónde quieres que celebremos, dice, y dónde habían de celebrar y preparar, ¿no? Y él le dijo que había cierta ciudad y que había allí un cierto hombre, según Marcos 14, del verso 13 al 15, que dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? El Pesaj. Envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al Adón de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua, el Pesaj, con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Ahora, ¿qué vemos aquí? Pues que era un hombre con un cántaro de agua. Ya sabemos que el agua es representada por la palabra y es representada por el espíritu. Entonces sería el dar, el ruah, ¿no? Y en Lucas 12, en Lucas 22, 11 y Marcos 14, 14 les dice también el adón de la casa, padre de familia, lo que me recuerda a los términos para dirigirse a Abba en las parábolas. Además, le mostró un aposento alto, o sea, él dijo, os mostrará un aposento alto, ya dispuesto, lo que también me lleva a entender que era como la sombra de lo que había de venir otra vez, lo que se ha visto desde el principio, que un día lo iba a celebrar en las alturas, con ellos, con nosotros, en el reino de los cielos, que de hecho lo confirma en el capítulo 14 de Marcos, verso 25, diciendo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Y también dijo en Mateo 26, 29 y en Lucas 22, 18 lo mismo. Entonces podemos ver cómo Yeshua les habla diciendo que habría allí un hombre con un cántaro de agua, que el adón de la casa les mostraría, les diría y les indicaría un aposento alto, al cual denomina también a ese hombre padre de familia. También les advierte, les informa de lo que iba a venir, de lo por venir, de lo que sucedería y lo que sucederá en tiempo presente y futuro. En aquel entonces lo que iba a suceder y la mira a estos tiempos, al tiempo futuro, porque ya sabemos que él es principio y fin y ya conocía lo que iba a suceder. Les informa y les advierte diciendo que no bebería más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim viniese, donde habrá la denominada gran cena, y de que no comería más aquella comida hasta que se cumpliera en el reino de los cielos. En Juan 18:39 dice que había una costumbre de que Pilato soltara a uno en la fiesta del Pesaj y que le dijo, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces que no. Y en el verso 32 también dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Cuando le preguntaron a los judíos, ¿verdad? Les dijo, juzgadle según vuestra ley, dijo Pilato. Y los judíos le dijeron que ellos no tenían permitido dar muerte a nadie. Y para que se cumpliese la palabra que Yeshua había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Habla el verso 32 del capítulo 18. Como dijo también en Isaías 53:12, con los transgresores fue contado. Si seguimos leyendo, también vemos que Yeshua le dijo a Pilato que lo que le había de pasar era por autoridad dada por el Abba. Capítulo 19 de Juan, verso 11, respondió Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
de mi Abba, ¿no? Del Padre. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, ha transgredido más. ¿Por qué? Porque había de pasar, era una profecía para la salvación, pero también es un mandamiento, ¿no? Lo que iba a hacer era transgredir la ley, que hay un mandamiento que no permite eso. De hecho, los judíos dieron, nuestra ley no nos lo permite, no nos lo permite, pero ellos tenían parte con esa muerte, por lo tanto tenían mayor pecado. También ahí le da a entender quién era él y qué era, porque era un rey, era hijo y era esa verdad. Pues él dio testimonio de la verdad. Verso 37 de, del capítulo 18 de Juan, le dice Pilato, ¿luego eres tu rey? Y respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, pues oye mi voz. También, cuando el Hijo del Hombre, es decir, Yeshua, lo que él se decía, el Hijo del Hombre, es decir, Yeshua, fue crucificado, cuando dio su vida en el madero, el Abba, Elohim, Yahweh, fue glorificado en él. Y Abba también le glorificó a sí mismo, pues le dio la gloria que él tenía antes, le dijo, la gloria que yo tenía antes, dámela de nuevo. Ya lo dije en el mensaje anterior, el trono. Lo puso sobre ese trono donde él estaba. También Yeshua le dice a Pilato que si su reino fuera el de este mundo, lo suyo, lo que le sirven, le defenderían, pero que estos no le servían a él, ni este reino era el suyo. Y por eso iba a suceder su muerte para resurrección. Lo podemos ver en, en el verso 36 del capítulo 18 de Juan, cuando dice, respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, mis siervos, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Mi reino es el de los cielos, ¿verdad? Luego podemos ver también cómo en Primera de Corintios, del verso 5, Primera de Corintios capítulo 5, del verso 7 al 8, dice que debemos de limpiarnos de la vieja levadura para que seamos nuevas criaturas, nueva masa, es decir, nuevo ser en el Abba. Ahora vemos ahí también la sombra en el Pesa de lo que había de venir Yeshua. Pues por ese cordero hoy podemos ser nuevas criaturas que dejamos atrás ese pecado, esa transgresión, haciendo la teshuvah, el regreso al Abba, al Padre, en obediencia, cumpliendo con su Torah. Por eso dice que nos limpiemos de la vieja levadura, que seamos sinceros con la verdad, con la palabra, la Torah en nosotros. Así dice Pablo también, como dice en Éxodo 13, del verso 6 al 7. En Hebreos 11:28 podemos leer que Pablo habla de la fe, de la fidelidad y la obediencia de Moisés al Creador, porque dice que Moisés actuó por fe, sabiendo que si hacía esa obra de fe, si celebraba esa fiesta, la justicia y la fidelidad de nuestro Elohim actuaría. Y es que él actuó por fe, por fidelidad y por obediencia, y así es ahora también, ya que dice la palabra que en Yahweh no hay sombra de variación. La Torah no ha sido abolida, ni las leyes abrogadas, sino que se han magnificado. Ahora Abba las ha magnificado poniéndolas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice Yeshua, el que me ama, ese es el que guarda mis mandamientos. Amén. Espero que podamos con estos poquitos de versos que están en la escritura, que los podemos ver y apreciar a simple vista, podemos ver cómo Él daba a entender lo que vino a ser, lo que vino a cumplir y lo que debemos de hacer. Amén. El Eterno bendiga.